persona multifacética, ha sido presidente del Consejo Económico y Social de aquí, de esta ciudad. ¿Cuál sería el escenario que estaríamos viendo hoy si no hubiera existido universidad? Bueno, pues en los territorios siempre se producen hitos muy importantes que lo modifican radicalmente. Si tú me dices, en el siglo XX, por ejemplo, ¿cuál ha sido el hito más importante? Pues fíjate, yo diría que fue la creación y funcionamiento de la Caja de Ahorro de Huelva, como gran entidad que revolucionó los grandes proyectos de nuestra tierra. Después de ese proceso, que duró casi 50 años, se necesitaba un nuevo proceso que revitalizara nuestra tierra en el sentido social, económico, cultural, psicológico incluso. Y la aparición de la Universidad de Huelva fue un revulsivo, diríamos que el más importante que hubo en nuestra tierra para poder seguir desarrollándonos. El haber formado a casi 50.000 alumnos, el haber participado con la transferencia de la universidad con numerosos sectores económicos nos ha permitido en Huelva pues seguir desarrollándonos, y la universidad quizás ha sido esa piedra angular que ha sido capaz de intentar amalgamar a todos esos sectores, como lo hizo la Caja de Ahorro, repito, en el siglo XX, en el siglo XXI en la Universidad de Huelva. Estamos a punto, o estamos en el punto de hacer 30 años de la Universidad de Huelva, de la Universidad Independiente. ¿Cuáles para ti han sido las piezas clave? Las piezas clave, si fueras capaz de, probablemente me vas a decir que muchas, ¿no? Pero si fueras capaz de distinguir algunas piezas clave en esta universidad, en este punto en el que estamos ahora mismo, ¿a quién podría señalar? Bueno, pues yo creo que la universidad ha tenido una serie de elementos. En primer lugar, yo hablaría, las universidades tenemos tres grandes funciones, ¿no? Pues tenemos una función educativa. La Universidad de Huelva tiene que transmitir el conocimiento, y lo ha hecho a través no solamente de los miles y miles, decenas de miles de alumnos que han pasado por nuestras aulas, sino también con otros muchos cursos de formación especializada, másteres. Tenemos más másteres que grados en la Universidad de Huelva, de títulos propios, de aula de la experiencia. Es decir, por un lado tenemos la formación, es decir, yo creo que la formación de la provincia se ha visto beneficiada enormemente por la universidad. En segundo lugar, tenemos la segunda función de la universidad, la investigación, y luego la transferencia, ¿no? Pero la investigación, pues la Universidad de Huelva ha permitido que sectores económicos muy importantes, fundamentalmente pues la agricultura, se hayan desarrollado. Nosotros tenemos una agricultura de primor, muy intensiva en empleo, y que lleva muchísima tecnología. Es decir, los berries en la provincia de Huelva llevan una tecnología enormemente importante, y la universidad ha sido pieza elemental para poder tener ese modelo de éxito de nuestra agricultura intensiva. Y por otro lado tenemos, como decíamos, pues esa transferencia a la sociedad. Yo creo que la provincia de Huelva necesitaba una institución que la revolucionara en términos culturales, en términos sociales, y la Universidad de Huelva se ha involucrado a lo largo de estos años con todos los grandes movimientos que se han producido en nuestra tierra. Yo creo que darle ese matiz de una institución que persigue el conocimiento apolítica y que realmente lo que quiere es el desarrollo de su tierra, ha hecho que Huelva se beneficie enormemente de la propia universidad, y la propia Universidad de Huelva también, porque muchas instituciones organizan cosas a través de la propia universidad. Yo creo que somos una simbiosis que ha funcionado y que tiene que seguir funcionando para el desarrollo de nuestra tierra. Fuiste rector durante 2 legislaturas. ¿Cuáles fueron los principales logros a tu inicio de esa etapa? ¿Y qué quedó pendiente? ¿Con quién te quedaste tú un poco con las ganas de decir, me hubiera gustado desarrollar esto o aquello? Pues sí, fueron años muy intensos, desde el 2005 al 2013. En mi caso, pues nosotros recibimos una universidad que yo creo que académicamente se había hecho un gran trabajo, pero que quizás económicamente tenía una serie de problemas. Éramos la universidad más endeudada de España, con mucho. Teníamos una deuda que era casi el doble de nuestro presupuesto anual, y el principal esfuerzo lo pusimos en 2 grandes campos. Uno, la excelencia académica. Cambiamos los planes de estudio hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, todas las titulaciones. Eso fue un trabajo inmenso de toda la comunidad universitaria que hicimos, inmenso. Hicimos también una unión muy importante de la universidad con
con la provincia en todos los sentidos y dedicamos muchísimo esfuerzo a que esa relación desde el propio rectorado. Y en tercer lugar intentamos sanear económicamente la institución. De hecho, cuando yo ya dejé la universidad de la parte del rectorado, pues prácticamente ya no le debíamos dinero a ningún banco, ¿no? Bueno, pues ese esfuerzo de toda la comunidad universitaria, ayudados por las instituciones, obviamente, por la Junta de Andalucía, el Ministerio, etcétera, pues nos permitió que la universidad pudiera ser capaz de seguir con su ritmo y, como digo, pues fundamentalmente haciendo que esa universidad estuviera muy relacionada con toda la provincia. Esa fue una de nuestras grandes obsesiones, de nuestras grandes formas de trabajar. ¿Y qué nos quedó pendiente? Bueno, pues nos quedó quizás terminar fundamentalmente nuestro modelo de titulaciones, ¿no? Que hay algunas titulaciones que no se pudieron poner porque llegó la crisis económica, las teníamos ya planificadas y ya no se pudieron poner, aunque estaban ya bastante avanzadas. Y luego pues el hecho de haber sido capaces también en la parte de investigación, donde avanzamos enormemente, pero quizás haber consolidado un poco más algunos grupos, pero realmente yo creo que se hizo por parte de la comunidad universitaria un trabajo yo creo que muy importante para nuestra tierra. Y en relación al tema de la investigación, precisamente la universidad es un concepto que se asocia a investigación, a ciencia, aparte de docencia, obviamente. ¿Cómo ves tú el nivel investigador de esta universidad? Es decir, y además con perfiles concretos de personas y de grupos de investigación y de departamentos. ¿Hay algunos en los que tengamos algún tipo de significancia? Claro que sí, la universidad. Obviamente nosotros somos una universidad generalista, tenemos títulos de las 5 grandes ramas del conocimiento, tenemos títulos en humanidades, tenemos títulos en ciencia, tenemos en ciencias de la salud, tenemos en ciencias sociales y en ingeniería, es decir, las grandes. Entonces, bueno, pues tenemos un poco absolutamente de todo tipo de circunstancias, y eso hace pues que desde el punto de vista de la investigación pues quizás no nos permite tener una especialización como aquella universidad que se dedica solamente a la parte politécnica, pero aún así sí hay algunos campos en los que nuestra universidad ha destacado enormemente. Vinculados además con nuestro entorno, es decir, nosotros en el ámbito, la primera titulación que hubo en Andalucía de Ciencias Ambientales, y quizás la que más desarrolló y donde se hizo un esfuerzo de investigación enorme, fue nuestra. La parte química, en la que tenemos todos los títulos relacionados con la química, la licenciatura antigua, el grado, los másteres, la ingeniería química, etcétera, donde se ha hecho también un esfuerzo muy grande en la parte de investigación y en algunas ingenierías también, donde hemos sido muy pioneros. Eso hace que en ese campo, digamos, de la ciencia y la ingeniería, como se suele llamar, pues hayamos tenido investigadores de gran relevancia a nivel nacional e internacional, con importantes premios. Y luego nosotros también hemos tenido ya en ciencias sociales o en humanidades, pues investigadores individuales que sí han sido capaces de publicar en las mejores revistas a nivel internacional. Tenemos un buen catálogo de revistas científicas que edita la universidad o instituciones vinculadas a la Universidad de Huelva, como Unites Academy Journal, o que es una gran editorial que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias Empresariales, donde realmente pues hay revistas que tienen un impacto mundial muy importante, que están en el 10% de las mejores de algunos campos. Y bueno, pues yo creo que se ha hecho, como digo, ese esfuerzo, y en la investigación es quizá donde nos queda todavía consolidarnos, ¿no? En los grupos de investigación tenemos bastantes grupos, quizá muy atomizados, ¿no? Y que tenemos que reunirlos, pero bueno, por ejemplo en turismo nosotros entre el Algarve y la Universidad de Huelva, que hacemos un consorcio, tenemos prácticamente el 1% de la producción mundial de investigación relacionada con el turismo. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Entonces, bueno, pues tenemos algunos campos en los que realmente, por ejemplo, en el ranking de Shanghái, la única titulación, digamos, donde entra la Universidad de Huelva es la titulación de la Facultad de Turismo, Empresariales y Turismo, pero en esa titulación en concreto, porque, como digo, ha habido una especialización hacia esta titulación, porque la provincia de Huelva tiene un potencial turístico enorme, donde tenemos importantes revistas a nivel internacional, algunas de las más importantes, 2 en concreto están en esta facultad, ubicadas las revistas, de carácter, como digo, internacional, y se ha hecho un esfuerzo también muy grande. Por lo tanto, podemos decir que hemos intentado, dentro de la investigación de la universidad, pues como trabajamos las 5 ramas del conocimiento universitario, pues
en la 5 se ha trabajado. No obstante, pienso que todavía nos queda mucho por andar, es decir, quizás en los rankings, la Universidad de Huelva además no puede ir más arriba en los rankings porque en los rankings universitarios se mide fundamentalmente el impacto de los artículos y los que más miden, la mayoría de las revistas que tienen mucho impacto están en el área de ciencias de la salud y nosotros ahí aún no tenemos titulaciones. O sea, el hecho de que en Huelva hubiera una titulación de medicina, por ejemplo, haría que nuestra situación en los rankings se elevara enormemente por el simple hecho de que cualquier investigación en ese campo tiene un impacto enorme, más grande incluso que la de toda una facultad durante un año por una sola publicación en ese ámbito. Entonces, bueno, pues nos queda todavía ese punto de seguir avanzando y que en algunos temas como en ciencias de la salud, donde tenemos además algunos grupos muy importantes, pero quizás nos falta consolidarnos, ¿no? Y luego tenemos unos institutos de investigación también que se han ido creando en química sostenible, por ejemplo, y en otros que realmente pues son punteros a nivel internacional. Lo de medicina no es descartable, ¿no? No, lo de medicina se tiene que hacer sin ninguna duda. Es decir, ¿por qué? Porque es bueno para la provincia, es bueno para la universidad, es bueno para el entorno, es bueno para una demanda social importante que hay. El plan de estudio que se diseñó para la Universidad de Huelva era un plan muy práctico, con el hospital universitario Juan Ramón Jiménez y todos los demás. Tenemos la suerte de tener la universidad metida en un cruce de dos autopistas, digamos, y en cada esquina de ese cruce hay un hospital y en el otro está la universidad. Entonces teníamos esa enorme suerte y creo que la titulación que se pondrá seguro pues será un revulsivo, como digo, también no solamente en la parte docente, sino también en la de investigación. Tú eres un profesor con contrastada experiencia, según mis cálculos de llevar los 35 años en educación. Sí, yo empecé en el curso 87-88, o sea... 35 años, aproximadamente 35 años. Dos preguntas tengo al respecto. Una, antes de ser profesor fuiste discente, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál ha sido el mejor profesor que has tenido? Uy, pues es una buena pregunta. Yo he tenido la suerte de tener grandes maestros. Es más, hay profesores a las que le sigo llamando de don. En el móvil lo tengo por la D de don Manuel. Entonces, yo creo que tuvimos la suerte en el colegio universitario, que este año cumple 50 años, el primer curso se hizo en el 1972-73, donde se hizo esa titulación que hoy tenemos en la Facultad Empresariales de Ciencias Empresariales. Pues tuvimos la suerte de tener un plantel de profesores absolutamente magnífico. Yo creo que don Manuel Ortigueira, que ha fallecido recientemente, pues un referente para muchos. Yo tuve la posibilidad de trabajar con él y aprender enormemente. Mi compañera Paula Luna, de mi asignatura en la Universidad de Sevilla, creo que también daba aquí. Entonces, yo he tenido profesores que creo que han marcado finanzas. Teníamos unos profesores magníficos también, José Luis Marín, en fin, profesores con los que luego he tenido la suerte también de seguir trabajando a nivel de doctorado, etcétera, y podríamos decir que sí, que efectivamente aquí en la universidad hemos tenido, cuando era alumno, que todavía era colegio universitario de la Rábida, aunque pertenecía a la Universidad de Sevilla, pero un centro de aquí de Huelva, pues teníamos la suerte de tener uno de los mejores planteles de profesores. Teníamos la mejor biblioteca de empresariales prácticamente que había en España, la teníamos aquí también en la Rábida, ¿no? Se hizo un esfuerzo muy grande, era el centro donde más tesis doctorales se leían de esta materia en España también. Es decir, se creó un centro de excelencia en la Rábida hace 50 años y de esa herencia hemos tenido la suerte de poder usarla o aprovecharla muchos de los alumnos y profesores que hemos tenido ese honor, ¿no? de estar en el colegio universitario donde yo estudié y luego en la Universidad de Sevilla y de Huelva. Como digo, hace 35 años que comenzaste a dar clase, a impartir docencia. ¿Hay algún mantra con respecto a lo que es la actividad docente, la actuación docente, que tú pudieras considerar en aquel tiempo cuando empezaba y que el tiempo, a lo largo de 35 años, te haya podido ayudar a alterar? Quiero decir, ¿qué concepción tenías tú el día antes de empezar la clase y qué concepción tienes tú ahora, una vez transcurrido 35 años de docencia? En tu mente, en tu cabeza, en tus conceptos, en tu idea, ¿han cambiado las cosas o qué no son para ti? Bueno, pues... ¿Te has sorprendido de alguna manera por el desarrollo de tu actividad? Pues mira, yo soy un enamorado de la actividad docente. Yo siempre digo que si yo fuera millonario, pagaría por tener este trabajo. Es decir, yo tengo el trabajo
Para mí la Universidad de Huelva no es mi trabajo, sino es mi vida, digo muchas veces, ¿no? Entonces, la parte docente con el tiempo va cambiando. Es decir, yo doy asignaturas relacionadas con las tecnologías de la información aplicada a la empresa, los sistemas de información, y ahí el cambio es muy profundo con el tiempo, ¿no? Desde que yo empecé ahora. Pero aún así, sí es verdad que hay cosas que sí echamos de menos en los alumnos, cuando yo estudiaba y luego cuando empecé de profesor. Yo empecé de profesor muy jovencito, y cuando los alumnos solían tener siempre presente que tenían que ir a clase. Era muy raro que un alumno no fuera un día a clase. Se consideraba que esa era esa labor presencial, lo que llamamos hoy clase magistral, era imprescindible. Y hoy, en cambio, pues los alumnos desgraciadamente no están en esa misma tendencia. Los alumnos no suelen asistir a clase con regularidad, en gran parte, más de la mitad no asisten en muchas de las asignaturas. Y yo creo que eso genera un detrimento en la calidad de esa enseñanza. En cambio, tenemos plataformas de LMS, de teleformación, tenemos posibilidades para trabajar con otros tipos de docencia, y eso nos está permitiendo pues, ser capaces de aunar esa parte tecnológica, y donde yo creo que la Universidad de Huelva ha hecho un esfuerzo importante. Nuestra parte virtual de la universidad está muy bien desarrollada. Llevamos ya muchos años trabajando en ella, los profesores poco a poco, pero se han implicado totalmente, y hoy día pues tenemos una universidad diferente a la que yo empecé, ¿no? La otra era muy presencial, y esta tiene esa labor mixta de presencial y trabajar en redes, y hoy día pues los alumnos se suelen implicar bastante, como digo, quizás en todo salvo en esa realización diaria que teníamos nosotros de ir a clase o de no faltar nunca, ¿no? Y viendo desde la perspectiva de formar parte de la comunidad universitaria, ¿no? Tú tienes la experiencia de haber sido profesor antes haber sido alumno, ¿no? Profesor antes de rector, después rector, y posteriormente llevas ya 10 años sin ser rector, con lo cual, como hay una especie de reciclaje a lo que era la mentalidad que podías tener en la época en la que asumías esa responsabilidad. Viéndolo, como digo, desde la perspectiva de la comunidad universitaria, ¿qué crees tú? ¿Qué cambios se deberían de producir en la propia comunidad universitaria? Hablo de conjunto, ni siquiera hablo de responsabilidad de equipo de gobierno, hablo un poco de lo que es el conjunto de la universidad, para avanzar en esa conexión universidad, Huelva, ciudadanía, provincia. Es decir, ¿qué pasos nos quedan, si nos quedan pasos por establecer más correspondencia, ¿no? Más interacción, más asunción de alguna manera de compromiso, ¿no? Y de responsabilidad con respecto a lo que es la provincia y la... Yo creo que este es un tema muy importante. Es decir, fue una obsesión de algunos de los equipos, incluido el mío, esa transferencia hacia la sociedad y hacia la economía y la forma de desarrollarnos en Huelva. Y hoy día, yo personalmente sí es verdad que he hecho un poco de... La sociedad se ha volcado siempre con la universidad. O sea, nosotros tenemos la suerte de que las instituciones onubenses, las empresas también, las ONG, las asociaciones, es decir, la gente en general, siempre se ha volcado con nuestra universidad. Es decir, eso lo tenemos que agradecer, y quizás echo de menos un poco que la universidad también tiene que devolver eso a la sociedad y implicarnos todavía más, y algunos nos implicamos. Yo personalmente ahora en mi labor tradicional como catedrático en la universidad estoy todo el día realizando actividades con instituciones, con empresas, es decir, estoy siempre bastante implicado en eso, pero echo en falta que quizás colectivamente todavía lo hagamos más. Es decir, la provincia de Huelva se merece, Huelva, Andalucía, España, a nivel internacional, se merece que nosotros como universidad podamos implicarnos todavía más en esa transferencia. Yo creo que es una asignatura pendiente no solo de la Universidad de Huelva, sino de todas las universidades españolas y, si me apura, europeas. En cambio, en otras partes del mundo a eso se le da mucha más relevancia. El último que hemos hablado, ¿no? De esa conexión universidad, provincia, sociedad. ¿Cuáles podrían ser nuestros fundamentos de ilusión? Es decir, ¿por qué podríamos ilusionarnos después de haber llevado 30 años ya en la evolución de esta universidad, viendo un poco lo que viene después? ¿A dónde nos debemos agarrar para mantener la ilusión o para
un problema que tenemos en la universidad es que la edad media del profesorado, la mayoría entramos en finales de los 80, principios de los 90, y hoy día pues esos profesores incluso ya empieza a haber una serie de jubilaciones. En los próximos 10 años más del 75% del profesorado de la universidad, el profesorado funcionario, se va a jubilar. Aunque nos jubilemos a los 70 o 71 años, incluso así, más de esa cantidad. Eso quiere decir que realmente, quizás no solamente la universidad, pero en general, hace falta un relevo generacional importante, y eso ahí tenemos que seguir trabajando. La universidad se ha basado siempre en que ha habido un maestro que ha enseñado a su discípulo, y ese discípulo luego se ha convertido en maestro y ha enseñado a otro discípulo. Entonces, esa labor, quizás por múltiples circunstancias, normalmente ajenas a las propias universidades, pero fundamentalmente las tasas de reposición, es decir, se iban jubilando profesores y no se reponían, por cada 10 profesores jubilados se ponía uno. Ahora se está haciendo al revés, porque nos estamos dando cuenta de que... Entonces, esa situación de, llamémosle, de que la universidad se va envejeciendo en cuanto a su personal de administración y servicio y su profesorado, pues tiene también que tener una renovación, y en eso tenemos que poner mucho esfuerzo, en los programas de doctorado, en hacer esos aprendices de brujo que van a empezar a ser investigadores y darle mucha importancia. Y yo creo que ahí es donde estamos trabajando ahora de forma más eficiente, y donde pues para mirar con optimismo el futuro necesitamos que esa sangre joven pues sea la que se implique. En la universidad hay muchas posibilidades de encontrar empleo para aquel que lo quiera, porque realmente va a haber una tasa como digo, de renovación enorme en los próximos 10-15 años, pero para eso las carreras universitarias son muy largas, duran muchísimos años, y hay que dedicarse casi en exclusiva a eso. Y bueno, pues el ir seleccionando a ese tipo de personas, el ilusionarlo a los alumnos, que son muy brillantes, para que decidan quedarse en la universidad. Muchos de ellos optan por irse al extranjero en muchas profesiones, y bueno, pues aquí yo creo que la universidad tiene que hacer eso, ¿no? Ilusionar también a los alumnos, para que nutran esa maquinaria que conforma el mundo universitario, que es un mundo maravilloso, muy bonito. Las universidades tenemos más de 800 años de funcionamiento, y ahora es un momento muy especial porque la formación está cambiando. Tenemos los cursos masivos en línea, por ejemplo, que están abiertos, como los MOOC. Hay otras técnicas para que la gente se forme. Tenemos una internet en la que el conocimiento se va integrando dentro de ella, no solamente la información. Y bueno, pues ahí en las universidades tenemos retos que tenemos que ser capaces de jugar. No solamente tenemos que ser una entidad que certifica que un alumno ha cumplido una serie de asignaturas para decir que se le da un título, sino que la universidad tiene que asumir esas otras funciones e ilusionar con ello, ¿no? Y creo que en eso fundamentalmente pues tiene que hacerse con un relevo intergeneracional que es necesario, y que en la Universidad de Huelva, como en todos los sitios, pues tenemos que ir abordando. ¿Cuándo fue cuando tú te diste cuenta, cuando eras estudiante, que al final terminas siendo profesor de la universidad? Un momento crítico, ¿no? Que tú dirías, bueno, voy a dar este paso. Pues mira, fíjate, no fue algo, llamémosle, premeditado. A mí siempre me había gustado mucho la investigación. De hecho, yo hacía mis propias tareas de investigación cuando ya era alumno. Pero a mí me gustaba mucho, y me gusta mucho también, el mundo de la empresa, el mundo empresarial, ¿no? Que es la titulación nuestra. Entonces, yo cuando estaba estudiando ya empecé a trabajar. Cuando estaba en tercero y cuarto de carrera, en tercero ya estaba trabajando. Trabajé en empresas muy importantes en Huelva. Empecé trabajando, digamos, y con dos compañeros más creamos una empresa importante. Cuando éramos todavía alumnos, teníamos 11 empleados y nos dedicábamos a constituir empresas y a asesorarlas en materia económica, fiscal. Una consultoría, se llama Dimon Consultores, repito, muy grande. Ayudamos a crear algunas de las grandes empresas que hoy están de fresa, las cooperativas, etcétera. Entonces, yo me dedicaba a eso, pero de repente un día me llamaron, yo trabajando en mi empresa, recién acababa la carrera hacía tan solo un par de meses, y con mis 11 empleados, que tenía que pagarles las nóminas. Teníamos unas oficinas en Huelva, otras en Almonte, otras teníamos en Lepe, una oficina grande en Huelva. Pues yo era un niño, vamos, todavía, ¿no? Pues me ofrecieron irme a la universidad, y me lo planteé y no me lo pensé. Dividí mi sueldo al 500%.
Es decir, porque dije, es que a mí no me interesa la parte económica, me interesa la parte personal, la parte de crecimiento, la parte... Entonces me vine a la universidad dejando eso que había creado y se lo dejé a otro compañero para que él lo llevara, que también luego se vino a la universidad y tenemos pues... digamos que no era algo que yo lo estuviera... No, simplemente llegó porque me llamaron y me dijeron, tienes esta oportunidad, ¿la quieres coger? Y yo me tiré a la piscina. Exactamente, me tiré a la piscina con mucha ilusión y lo dejé todo por dedicarme a la vida universitaria, y hoy, 35 años después, no me arrepiento no me he arrepentido ni un solo segundo. Es decir, he hecho lo que realmente me ha gustado, porque me gusta la docencia, me gusta la investigación, me gusta la transferencia y creo que he intentado hacerlo lo mejor posible con el objetivo de que la propia institución, la Universidad de Huelva, que repito que es mi vida más que mi trabajo, pues se desarrolle y además ayudando, si puedo, a mi tierra.